Hoy vamos a meternos con una de esas palabras que lo han invadido absolutamente todo. Big Data. Uf, sí, está por todas partes. Y nos promete, bueno, el oro y el moro, ¿no? Entender la economía en tiempo real, guiar decisiones empresariales, formular políticas públicas. El nuevo oráculo del siglo XXI. Vamos, un oráculo que a veces se equivoca. Y de forma espectacular. Exacto. Y ahí está la clave, porque con la promesa viene el peligro. Tenemos aquí un documento de trabajo de la Reserva Federal de Chicago muy interesante. Sí, y proponen algo que parece muy simple pero es potentísimo. Una herramienta para no perdernos en este laberinto de datos. Una especie de brújula, ¿no? Para navegar entre la señal y el ruido. Justo. Y ese es el objetivo de hoy. Desgranar esa brújula. Ofrecer un marco mental para que la próxima vez que veamos un gráfico deslumbrante, sepamos qué preguntas hacer. Y para entender por qué es tan necesario, hay que empezar con un caso que ya es un clásico. Una leyenda casi. El famoso caso de Google Flu Trends. El mismo. Para quien no se acuerde, en 2013 Google tenía un modelo que analizaba las búsquedas de la gente para predecir los brotes de gripe. La idea era genial, adelantarse a los datos oficiales de los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades. Parecía el futuro, ¿verdad? Datos en tiempo real, directos de la fuente. ¿Qué podía salir mal? Pues que ese año el modelo predijo el doble de casos de gripe de los que realmente hubo. El doble. Un error monumental. Totalmente. Los académicos que lo analizaron lo llamaron la arrogancia del Big Data. Me encanta ese término. Es que lo define a la perfección. Es la creencia de que si tienes datos suficientes, a lo bestia, ya no necesitas pensar en la teoría, en el contexto, en los sesgos. ¿Crees que el tamaño lo cura todo? Y como se vio, pues no, para nada. Es la falacia del más es siempre mejor. Y este documento es, en esencia, un antídoto contra esa arrogancia. Vale, pues vamos a desgranar ese antídoto. El documento nos propone un marco con un acrónimo que es una genialidad. SMALL. Sí, es un juego de palabras muy bueno. Contrapone big, grande, con small, pequeño. Como un recordatorio, ¿no? Ante datos masivos, mira los pequeños detalles. Exacto. Small es una lista de 5 preguntas clave. Es una chuleta mental, como decías. Cada letra es una pregunta. Venga, vamos con ellas. La S es de sampled, muestreo. ¿De dónde vienen los datos y a quién representan? La M es de measured, medición. ¿Qué se mide y cómo? La A de assembled, ensamblaje. ¿Cómo se han cocinado esos datos? ¿Y las dos L? Lags, los retrasos, son tan instantáneos como dicen. Y leading, si son un buen indicador líder, si de verdad predicen algo. Empecemos por la primera, la S de muestreo. Porque aquí está una de las mayores trampas. Desde luego. Uno ve un conjunto de datos con millones de entradas y asume que por narices tiene que ser representativo, que es una foto perfecta de la realidad. Y casi nunca lo es. En estadística esto se llama validez externa. La mayoría de estas fuentes de Big Data, por muy grandes que sean, son lo que llamamos muestras de conveniencia. Muestras de conveniencia. Sí, son los datos que una empresa tiene a mano. Sus clientes, sus usuarios. Es una foto increíblemente detallada, pero solo de su pequeño rincón del universo. No es la foto completa. El documento pone un ejemplo brutal de esto, de la pandemia de COVID-19. Vemos en la figura 1 un gráfico que compara las horas trabajadas, según los datos de la empresa Homebase, con los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y la diferencia es abismal. Es un shock visual. Durante el confinamiento de 2020, los datos de Homebase muestran una caída en picado. Casi 3 veces mayor que la caída que reflejan los datos oficiales. Espera un momento, porque esto es contraintuitivo. Mi primer instinto al ver eso sería pensar que los datos de Homebase son los reales, son diarios, de empresas de verdad. Los datos del gobierno son más lentos. Claro, es una pregunta muy lógica. ¿Por qué una caída 3 veces mayor no es una señal de que la economía estaba mucho peor de lo que nos decían? Es la trampa en la que es fácil caer. Pero la respuesta no está en la precisión, sino en el muestreo, en la S de small. ¿Quiénes son los clientes de Homebase? Pues ni idea. Homebase hace software para gestionar horarios y nóminas. Sus clientes son en su mayoría pequeñas empresas. Restaurantes, bares, cafeterías, tiendas. O sea, justo a la zona cero de la pandemia, los negocios que tuvieron que cerrar de un día para otro. Exactamente. Sus datos son correctos para su universo de clientes. El problema es que ese universo no es la economía en su conjunto.
Claro. Mientras la hostelería se hundía, otros sectores, como el tecnológico o el financiero, se adaptaron al teletrabajo y sufrieron mucho menos. Los datos oficiales, aunque más lentos, capturan esa diversidad. Los de Homebase, no. Entendido. Son una pieza muy importante del puzzle, pero no son el puzzle entero. Justo eso. Vale. El sesgo de muestreo de Homebase es clarísimo. Pero, a ver, imaginemos que tenemos una fuente con una muestra perfecta de toda la economía. Con eso ya está todo solucionado. Me da que la forma en que mides las cosas también importa, ¿no? Has dado en el clavo. Y eso nos lleva a la M de measured, la medición. No basta con la muestra correcta. Tienes que saber qué estás midiendo. Y aquí el documento introduce una distinción que suena técnica pero es crucial. El margen intensivo y el margen extensivo. Uf, eso ya suena a clase de economía. A ver, explícalo para que lo entendamos todos. Es más fácil de lo que parece. El margen intensivo son los cambios dentro de las empresas que ya existen. Por ejemplo, si un restaurante que sigue abierto recorta horas a sus camareros. ¿Vale? El margen extensivo son los cambios que vienen de empresas que nacen o mueren. Si ese mismo restaurante cierra para siempre, eso es un cambio en el margen extensivo. Entendido. Uno es qué pasa con los que sobreviven y el otro es quién sobrevive y quién no. Perfecto. Y el problema es que distintas fuentes de Big Data capturan uno, otro o una mezcla, y no siempre está claro cuál. Homebase, por ejemplo, mide sobre todo el margen intensivo, lo que les pasó a las empresas que ya usaban su software. Le cuesta más ver las que mueren entonces. Eso es. Y esto conecta con otra figura del documento, la 2, que me dejó alucinado. Muestra dos gráficos que parecen contar historias opuestas que ocurren al mismo tiempo. Es una paradoja fascinante, ¿sí? Por un lado, un gráfico te muestra que meses después del shock inicial, una cantidad enorme de pequeñas empresas seguían cerradas. Un panorama desolador. Pero justo al lado, otro gráfico muestra una ola histórica, sin precedentes, de solicitudes para crear nuevos negocios. Vaya. Entonces, ver una avalancha de creación de empresas no significa que la economía se esté recuperando. No necesariamente. Pueden ser dos historias paralelas. Si solo miras los cierres, piensas que es el apocalipsis. Si solo ves las nuevas solicitudes, piensas que estamos en un boom emprendedor. ¿Y la realidad es la suma de las dos? Que es mucho más compleja. Por eso necesitas combinar fuentes. El documento menciona datos de Yelp sobre cierres permanentes que te ayudan a ver la muerte de empresas o las solicitudes de paro que miden la destrucción de empleo. Entendido. Ya tenemos S de muestreo y M de medición, pero los datos no llegan crudos. Se procesan, se limpian, y eso me lleva a la A de assembled, ensamblaje, el cómo se cocinan. Este es un punto crítico y de los más resbaladizos, especialmente con datos de alta frecuencia, diarios o semanales. Y el mayor dolor de cabeza es el ajuste estacional. Yo veo estos gráficos diarios en redes todo el tiempo, y siempre están llenos de picos y valles. Suben y bajan como una montaña rusa. Es que es muy difícil saber qué es señal y qué es ruido. Un truco muy común es comparar con el mismo día del año anterior. Suena lógico, ¿verdad? Sí, un martes con el martes del año pasado. Pues puede ser increíblemente engañoso. El ejemplo del documento es la figura 4, con datos de movilidad de una CAST. Mide las visitas a negocios no esenciales. Y en el gráfico se ven unas caídas verticales. Sí, como si el mundo se acabara un lunes de repente. Y esas caídas no son un colapso económico. Son días festivos en Estados Unidos. El Memorial Day, el 4 de julio. El negocio no se ha hundido. Es que es fiesta. Ah, claro. Bueno, pero eso es obvio. Hay trampas menos evidentes. Muchísimas. Usar una media móvil de 7 días, como muestra el gráfico, ayuda a suavizar esos picos, pero no resuelve problemas más profundos. Por ejemplo, la gente va más a parques en verano que en invierno. Claro. Si tu índice usa como base de comparación enero y luego ves un subidón en julio, puedes pensar que es una recuperación económica espectacular y en gran parte es solo el buen tiempo. O sea que podrías estar confundiendo el verano con un boom económico. Exacto. Y esto es tan complejo que no solo afecta a empresas privadas, afecta a las agencias oficiales. El documento menciona en la figura 6 que, durante la pandemia, el propio Departamento de Trabajo de Estados Unidos tuvo que cambiar su método de ajuste estacional para las solicitudes de paro. Incluso ellos tuvieron que cambiar las reglas a mitad de partido.
Sí, el volumen de solicitudes fue tan bestial, tan fuera de escala, que su método tradicional empezó a generar distorsiones enormes. Tuvieron que cambiar a uno más simple para que los datos tuvieran sentido. Madre mía. Si a ellos, que son los expertos, les cuesta, imaginemos al resto. Pues eso. Vale, hemos hablado de los problemas. Muestra, medición, ensamblaje. Entonces, ¿cuál es el punto? La promesa del Big Data de darnos datos en tiempo real es falsa. No es falsa, pero hay que matizarla. Y eso nos lleva a las dos Ls. Empecemos por la primera. Lags, los retrasos. Aunque los datos parezcan instantáneos, casi siempre hay algún retraso estructural. Incluso con pagos con tarjeta. Eso parece inmediato. Para ti como usuario, sí, pero para el analista no tanto. Los datos de transacciones con tarjeta tienen un retraso de 1 a 3 días hábiles hasta que se liquidan. No es mucho, pero el tiempo real a menudo es casi en tiempo real. De acuerdo, no es perfectamente instantáneo. Si ese es el caso, y con todos los problemas que hemos visto, ¿dónde está el verdadero valor? Y esa es la pregunta del millón, que nos lleva a la última L, leading. Su capacidad para ser un indicador líder, un indicador adelantado. ¿Anticipar lo que dirán las grandes cifras que mueven los mercados? Exactamente. El ejemplo clásico que analiza el documento es el de la procesadora de nóminas ADP. Publican su estimación de creación de empleo un par de días antes de que salga la cifra oficial del gobierno. Y solo por adelantarse 2 días ya tiene un valor inmenso. Sí, pero lo más interesante no es solo eso. El verdadero valor se descubrió con el tiempo. Resulta que los datos de ADP son especialmente buenos prediciendo las futuras revisiones de los datos oficiales. ¿Cómo que las revisiones? Los datos oficiales no son definitivos. Para nada. La primera cifra que se publica es una estimación, luego se va revisando durante meses, a veces un año. La cifra final puede ser muy distinta. No lo sabía. Pues bien, se ha demostrado que los datos de ADP a menudo se parecen más a esa cifra final revisada que a la primera que se publicó. O sea que su valor no es solo adelantarse 2 días. Es adelantarse un año a la verdad final. Eso sí que es un superpoder, predecir el presente del futuro. Es una forma de verlo, sí. Y para cerrar el círculo, el documento nos da un ejemplo de cómo se puede hacer todo esto bien. Un índice semanal de ventas minoristas que los propios autores desarrollaron, la figura 9. El ejemplo a seguir. Podríamos decir que sí. Es un gran ejemplo porque no comete el error de la arrogancia de confiar en una única fuente. Es humilde. Combina información de múltiples sitios, datos de tarjetas, datos de tráfico peatonal de móviles, encuestas de confianza. Agrega muchas fuentes distintas. Y al hacerlo consigue dos efectos mágicos. Primero, los sesgos de cada fuente tienden a cancelarse entre sí y obtiene una imagen más representativa. ¿Y el segundo? Segundo, logra filtrar gran parte del ruido de alta frecuencia, esas subidas y bajadas diarias, para revelar una señal mucho más clara y fiable sobre la tendencia real del consumo. El resultado es mucho más robusto. Resumiendo, este marco SMALL es como una lista de verificación mental, una herramienta para no dejarse deslumbrar. Totalmente. No se trata de descartar el Big Data, ni mucho menos, sino de interrogarlo, de usarlo con una dosis de escepticismo inteligente. La idea principal es esa. El Big Data no elimina los problemas estadísticos de toda la vida. De hecho, los hace más sutiles y peligrosos. ¿Siguen ahí? Siguen existiendo los sesgos de muestreo, los problemas de medición, solo que ahora vienen envueltos en una tecnología que nos puede hacer bajar la guardia. Requiere el mismo pensamiento crítico o incluso más. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión que se extrae del propio documento. Hemos hablado mucho sobre los datos, pero los autores sugieren que la próxima gran frontera de desafíos no está solo en los datos, sino en los algoritmos, a menudo muy complejos y opacos, que usamos para analizarlos. Cierto. Tenemos que confiar no solo en los datos, sino en un modelo propietario, una caja negra algorítmica que nos dice lo que esos datos significan. ¿Cómo auditamos eso?